Bueno, decía entonces, vimos los derechos morales, derechos de explotación, y cómo seguía la guía de los temas de clase que tenemos planteados. Hoy vamos a hablar de las limitaciones y excepciones a los derechos del autor, que en definitiva son limitaciones y excepciones a los derechos de explotación, a los derechos patrimoniales de autor. Voy a poner, ya que estamos aquí en la computadora, voy a poner un PPT con unos conceptos. Vamos a hacer un poco de referencia en particular al tema de bibliotecas. Vamos a ver conceptos introductorios, qué función cumplen las limitaciones y excepciones, un parámetro legal de consideración que es el uso honesto. Luego vamos a hacer referencia en general a las distintas limitaciones y excepciones, y en definitiva vamos a hablar un poco más de las de bibliotecas y las que atañen más, más de cerca a lo que es la actividad cultural, la actividad en definitiva de estudio, ¿no? Que son las que tienen que ver con, bueno, con un tema más cercano a todos nosotros, pero que además es un tema económicamente muy importante también. Es decir, no es solamente el hecho de decir, bueno, es un tema de estudio. Bien, es un tema muy relevante desde perspectivas, de diversa perspectiva económico-patrimonial. Muy bien, entonces, conceptos introductorios. Bueno, este era el punto de partida de lo que dijimos, y hablemos de función de limitaciones y excepciones. A ver, ¿en qué consiste todo este tema? Todo este tema consiste en la búsqueda de un equilibrio, la búsqueda de un equilibrio entre los distintos derechos, los distintos intereses en juego, las distintas disposiciones legales que tutelan distintos temas, distintos derechos en definitiva. Y por eso, muchas veces el derecho, en este caso estamos estudiando el derecho de autor y las que tienen el derecho de autor, pone disposiciones que implican la imposición, ¿no?, de una tolerancia por quien, teniendo un derecho en ciertas circunstancias, no lo puede ejercer, ¿no? Eso es en definitiva el tema. En derechos de autor se habla de limitaciones y excepciones porque en algunos casos se trata de que el derecho patrimonial está limitado, y en otro caso la ley internacional o el derecho nacional redactan lo que en definitiva es un no ejercicio de un derecho patrimonial como una excepción, ¿no?, al derecho. De ahí esta distinta terminología, ¿no?, tal como se plantea. Muy bien. Otra cosa. Estamos hablando de las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Pero ya hemos visto en caso de marcas, en caso de patentes, que también esa normativa impone cierta tolerancia, si se quiere, o mejor dicho, que no se pueda ejercer una defensa de los derechos patrimoniales en distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando de marcas, estamos hablando de algo que en realidad no es un ejercicio de derecho propiamente, pero para que quede clara, que quede claro, muchas veces lo mencionan las normas legales. En nuestro caso, en el caso del Uruguay, quiero decir, lo menciona expresamente el protocolo que hay en el ámbito del Mercosur en materia de marcas, que solamente nos une con Paraguay. Me refiero a el uso descriptivo de la marca. Es decir, cuando alguien menciona una marca ajena, pero no lo hace aplicado a un producto, sino por referencia a un producto o algún tipo de circunstancia, como puede ser una comparación para consumidores, en ese caso se llama uso descriptivo y no puede el titular de la marca impedir, ¿no?, que se haga referencia en este caso y con esta dimensión a su marca. En materia de patentes se da más la previsión legal de limitaciones.
en torno a los artículos 41 y siguientes, 40, 41 y siguientes de la ley de patentes, hay una serie de limitaciones, por ejemplo, frente a la receta magistral, ¿no? Es esa que para una situación en particular se puede elaborar. Bueno, esa es una limitación del titular de esa patente, ¿no? La fórmula magistral, la receta magistral. Luego hay algunas referidas con una explotación no desarrollada, ¿no? En el contexto explicado. Bueno, lo pueden leer. Es decir, ¿a qué voy con esta apelación a antecedentes o a concordancias? A que no es un concepto en general aislado, ni en particular ajeno a la propiedad intelectual. Claro que acá, en derechos de autor, el tema adquiere una importancia o una mirada más, más relevante. No sé si más relevante por la importancia como excepción, no lo diría por ahí, pero son mucho más numerosas. Es decir, a ver, hay más circunstancias en las cuales el legislador internacional y nacional de los distintos países hacen lugar a estas llamadas excepciones o limitaciones. Es decir, el tema, sin perjuicio de existir, adquiere acá una importancia particular, nos merece un análisis particular. Esperen que un minutito que voy a hacer un stop share, vi que vino la doctora. Buen día, Silvina, te voy a cohostear, porque no sabía Hola, cómo buen hacerlo. día a todos. No sabía cómo hacerlo desde el share, así que ahora ya está. Gracias. Ya estamos. Por favor, gracias a ti. Bueno, seguimos entonces con nuestro desarrollo. Muy bien. Fundamento, función de las limitaciones y excepciones, pronto también. Vamos a esto, el parámetro de consideración. Uso honesto, usos honrados, cómo analizamos todos estos temas. Y acá, obviamente, es un tema de derecho comparado, es un tema de base legal, internacional y nacional. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero para saber si alguien puede tener o puede llevar adelante un uso sin que el titular lo impida, lo primero es ver si la ley me lo permite. Y esto de si la ley me lo permite comienza, como aquí ven, con las disposiciones del Convenio de Berna, con las disposiciones del ADPIC. El Convenio de Berna, en el artículo 9.2, dice que se reserva las legislaciones de los países de la Unión, que hoy son prácticamente todos los del mundo, nuestro país hace más de 50 años, la facultad de permitir la reproducción de obras, estamos hablando de obras literarias y artísticas, en este artículo 9, en determinados casos especiales. Primero, casos especiales. Con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra, segunda característica, ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Tercer nivel. Es decir, tenemos aquí lo que se conoce como la regla de los 3 pasos, luego vamos a comentarla con cierto detalle, pero está poniendo en el texto mínimo de los 70 un parámetro para que los estados tengan un ámbito de legalidad internacional para excepciones al derecho de reproducción de obras literarias, de obras artísticas. El ADPIC, en su artículo 13, tiene una disposición muy parecida, recoge el mismo. A ver, no tengo tan a mano el ADPIC, no quiero demorar, pero en realidad es la misma filosofía de estas 3 circunstancias, que son las que, acá lo tengo, que son las que tiene que valorar cada legislador nacional al momento que se plantea realizar algún tipo de limitación o excepción. El artículo 13, específicamente del ADPIC, dice: los miembros circunscribirán
las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos, ¿no? Acá lo hace con referencia general, a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos. Dice aquí, bueno, el titular de los derechos sabemos que no solo puede ser el autor, también es aquella persona a quien el autor le ha transferido esos derechos. Esa sería la diferencia en este caso. Tenemos normas nacionales en todos los derechos. En nuestro derecho también, algunas de ellas ya son cercanas, o incluso comentó la doctora Vila cuando estábamos hablando de los derechos económicos la vez pasada, porque obviamente, si estamos hablando de una excepción al derecho de reproducción, todo ello está cercano o vinculado por ese camino. Pero las normas nacionales, en realidad, en el estilo, digamos, un poco antiguo, ¿no? Que naturalmente por tiempo tiene nuestra legislación de derecho de autor, por más actualización del año 2003 que ha tenido. Bueno, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 9, cuando habla de la reproducción ilícita, el capítulo, pero en particular en el artículo 45, cuando dice no es reproducción ilícita. Entonces, digamos que la norma concordante nacional con la categoría de referencias generales que hacen en el derecho internacional el Convenio Berna y el API, está en principio concentrada en el artículo 45. Ya veremos algún detalle más. Ahora estamos haciendo la presentación de la articulación general. El tercer punto general para comentar respecto de este tema es que en el derecho anglosajón, todo esto que aquí tiene ese parámetro de uso honesto, uso honrado, y con esta posibilidad de consagración cumpliendo estos tres elementos, tiene como equivalencia, que no identidad, en el llamado fair use. El fair use o uso justo, que como no es típico ni propio de nuestro derecho, no vamos a estudiarlo en particular, pero lo que tiene de muy interesante es que es un concepto general, bastante flexible y precisamente justo, en el sentido de que implica una valoración en cierto momento y para cierto caso, con un parámetro que precisamente trata de eso, ¿no? De que la justicia en el uso, para la admisión del límite que sea, es cambiante la valoración. De modo que un concepto bien concreto es el del derecho anglosajón, no es el de nuestro derecho. Por eso sobre todo es que lo pongo. Porque cuando ustedes lean muchas veces fair use, y hasta pueden escuchar a gente del ámbito latino hablando de eso, bueno, primero que nada, va a ser porque trasciende desde la perspectiva de lo que es el derecho anglosajón, como tantos conceptos que se usan por la práctica sin que tengan la apoyatura estrictamente legal correspondiente. Pero, si bien en un análisis de detalle se pueden encontrar particularidades en las diferencias, no es tanta la diferencia. Lo que pasa es que nosotros no podemos entrar a definir si hay en cierto acto una cobertura por medio de excepciones sobre la base de este concepto. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos otro esquema legal en materia de derecho de autor. Bueno, bien, presentación y diferencia con este tema del concepto del fair use. Hablemos, sí, ahora, la regla de los 3 pasos, ¿no? De 3 steps rule, como le suelen decir en the 3 steps rule en inglés, que es como el nombre dinámico que tiene esta realidad de inserción normativa en nuestro derecho y en derecho internacional en general. La regla de los 3 pasos implica admitir limitaciones o excepciones a los derechos de autor cuando se dan estas 3 circunstancias.
que ahora sí vamos a comentar con detalle. Primero, casos especiales. ¿Qué significa casos especiales? Significa que la legislación que se trate en el país, que sea aplicable la legislación que sea, debe tener previsto ese caso como excepción. Acá no estamos hablando de una regla, que no importa lo que sea, vamos a ver. Acá tiene que darse el concepto general, aunque sea, no quiere decir que se necesite una casuística constante, pero no se entra por un concepto, sino que el punto de partida es que haya un ámbito de descripción de la situación respecto de la cual se valorarán los otros dos pasos, ¿no? Eso es un tema importante, es una de las grandes diferencias con lo que recién comentábamos del fair use como uso justo, ¿no? Porque ahí sí es solamente el valorar si se da ese uso justo. Aquí primero tiene que estar previsto en la norma. Tenemos algunas, sin perjuicio de que luego vamos a hablar con detalle, a nuestra vez, de las excepciones en particular, mientras vamos diciendo algunos ejemplos y algunos temas de lecturas en el artículo 45 para ver de qué se trata en nuestro país. Por ejemplo, una muy popular y muy fácil de conceptualizar, cita. La cita significa hacer referencia a un segmento, a una parte, a una imagen de una obra ajena en una obra propia, ¿no? O en una producción propia. Bueno, la admisión de la cita tiene que estar prevista en la norma. La admisión no solo puede estar en una norma nacional, podemos hacer referencia a su presencia también en disposiciones internacionales, ¿no? De modo que lo de casos especiales es todo lo que resulte aplicable. Bien. Número 2. El segundo paso, de los 3 que tienen que darse a la vez. Que no atenten contra la explotación normal de la obra. A ver, que no impidan que tenga salida de mercado una obra literaria, una obra artística en general, yo qué sé, una obra audiovisual. El punto es que no sustituya lo que es el mercado al cual fue dirigida esa creación. Ahí hay temas complejos para analizarlos, veremos, por ejemplo, hablando de la excepción de enseñanza. Pero ustedes piensen, vamos a hacer, ahora para entender esto vamos a hacerlo de manera más sencilla los ejemplos, y luego sí, vamos a ir a situaciones más complejas, ¿no? Pero imaginemos una novela que, una novela corta, larga, una novela, tiene un target de mercado que es el segmento, vamos a hacer más, una novela romántica, yo qué sé, tiene un segmento específico en todos los mercados. Entonces, puede entenderse como una reproducción para enseñanza, que distintos clubes de lectura digan, vamos a reproducirla porque nosotros juntos aprendemos y esto es cultura, y la cultura es un desarrollo general que se hace aprendiendo todos juntos, y entonces nos reunimos en los barrios, en nuestros clubes de lectura, y podemos reproducir libremente cualquier novela, por ejemplo, esta novela romántica. No, porque como producto, esa obra literaria, más que como producto, o no solo como producto, como expectativa de retribución de trabajo de ese autor literario, precisamente ese es el segmento. Personas que lo hacen por entretenimiento cultural, aprenden mucho, pero eso es un entretenimiento. Distinto que si estemos hablando de la excepción de enseñanza, ya vamos a ver y cómo se acota como tal. Pero de una manera general, fuera de lo que es la descripción de la enseñanza, no. Esa reproducción no entra dentro de conceptos definidos y atenta precisamente contra la explotación normal de la obra.
Y el tercer punto, que es otra mirada de lo que es la lógica de la expectativa de ganar por el trabajo que ha realizado, retribución, lo dije bien, no me acordaba, la expectativa de retribución por el trabajo del autor. El tercer punto dice: no causen perjuicio injustificado contra intereses legítimos del autor. Bueno, y aquí lo mismo. Cuando una persona escribe un libro, produce una obra audiovisual, como sea, en definitiva, tiene un interés amparado por la ley de que a través del sistema de los derechos de autor se le pague por su trabajo. No se olviden que además así lo dice nuestra Constitución. El trabajo del autor, del artista, del inventor, debe ser, bueno, protegido por la ley. De modo que el interés del autor en esa retribución es legítimo. Y si, en definitiva, esa reproducción fuera de todo ámbito acotado, se admitiera como legal, ahí el perjuicio sería, desbordaría la lógica excepcional. ¿A qué voy con esto? A ver, por supuesto, siempre que hay una limitación, una excepción al derecho de explotación, uno puede decir teóricamente, hay un perjuicio del autor, del titular del derecho. ¿Cuál es ese perjuicio? Bueno, que no puede cobrar por su trabajo. La teoría es esa. Pero acá lo que introduce la regla de los 3 pasos es la valoración, y que habrá que ver al caso concreto y con todo lo que se pueda pensar eventualmente, que pueda significar, bueno, complejo de admitir, pero es lo que la ley da como ámbito de análisis, que ese perjuicio no sea injustificado. Es decir, ¿cuándo es justificado ese perjuicio? Bueno, cuando está el legislador teniendo presente un caso especial sobre la base de equilibrios de derechos y equilibrios de intereses. Equilibrios de derechos que acota debidamente el legislador. Es la enseñanza, es la discusión filosófica, es la noticia, ya vamos a ver. Pero cuando va más allá de lo que es el ejercicio básico de esos derechos que se han equilibrado, bueno, la situación puede estar dentro de esta valoración de perjuicio injustificado. Por supuesto que una cosa es teorizar respecto del alcance de cada uno de estos pasos, luego hay que ver, ¿no? Hay que ver al caso concreto cómo interpretarlo. Pero este es el punto de partida. Para nosotros, derecho uruguayo, sobre la base de los textos internacionales, de los cuales participamos como Estado parte y que debemos cumplir, ¿no? Y que si no cumplimos, nos reclaman en el tribunal de los ADPIC, ¿no? Es decir, a ver, esto no es, lo hago porque quiero y solo se va a plantear o solucionar en Uruguay. Este es un tema cuyo incumplimiento tiene alcance internacional, ¿no? Bien. Bueno, regla de los 3 pasos. Ahora sí, vamos a ir más a las situaciones y analizaremos unas, analizaremos otras. Acá tengo para planteo general unas para mencionar, hay muchas más para ir mencionando. Estoy poniendo las básicas que están presentes en los textos nacionales. Nuestra ley en el artículo 45 detalla distintas situaciones en torno a lo que pueden ser estas que son las más horizontales, ¿no? La cita, que ya la comenté, la información, es el conocer noticias sobre la base de un contexto de conocer la noticia, no de venderla con un provecho específico a una u otra o al material de derechos de autor que hace lugar a una u otra, ya veremos. El uso en la enseñanza, que lo vamos a analizar desde la perspectiva de cómo está previsto en nuestra ley, y distintos usos del Estado, o en el Estado, que ahora vamos a ver que tienen obviamente una finalidad de ejercicio de derechos, por ejemplo, por decirlo lo menos. Comencemos. Vamos a ver las disposiciones, es decir, vamos a analizar esto desde la perspectiva de nuestra ley, artículo 45. Aquí hay 11 ítems que están haciendo referencia a este punto. Comencemos por el 1.
El 1 dice, es el de la llamada en general, el uso en la enseñanza. Dice así, dice, bueno, hay otras que tienen que ver con esto, pero esta es la clásica. La publicación o difusión por radio o prensa de obras destinadas a la enseñanza, de extractos, fragmentos de poesía, y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor. Este es el enunciado general. Después dice, salvo lo dispuesto en el artículo 22, el artículo 22 dice que la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios otorgadas por el autor, esta es la que tiene que ver con la obra periodística, lo vamos a ver más adelante. Es un tema bien específico. Pero bueno, a ver, esta es una de las referencias que van en este sentido. Publicación, en general, obras destinadas a la enseñanza. A ver, cuando se hace referencia a el destino enseñanza, no quiere decir se pueden reproducir 35 veces porque hay 35 estudiantes o 250 estudiantes. Porque ahí, ¿qué sucede? Bueno, digo desde el punto de vista del parámetro de legalidad, ahí vamos contra los números 2 y 3 de la regla de los 3 pasos. Es decir, a ver, el primero, caso especial, se encuentra en la previsión enseñanza y está en esta forma antigua prevista en nuestra norma. Voy a leer el 2 también, que hace referencia a este punto, entre otros. Pero en definitiva, también, ¿no? El 2 dice, la publicación o transmisión por radio o en la prensa de las lecciones orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones pronunciados en asambleas deliberantes, en tribunales de justicia o en reuniones públicas. Aquí tenemos publicación de las lecciones orales de los profesores. El famoso tema de grabar la clase, digo, por poner un ejemplo cercano, pero bueno, cualquier otra cosa, sentencias, ¿no? Todos los contenidos de aquí, un discurso en una asamblea. Bien. La interpretación aquí, la interpretación que se ajusta a entender que no se trata de atentar contra la explotación normal y que no causan un perjuicio injustificado, tiene que ver con qué, y esa es la interpretación que se da al uso en la enseñanza en este contexto. Tiene que ver a traerlo en clase, reproducir y que todos vean desde esa utilización explicativa de ese objeto. Esto no quiere decir que cada uno que va a una clase se lleve una copia porque lo necesita por enseñanza, porque entonces viene contra esos 2 pasos complementarios al caso especial que vimos. ¿Comprenden? Este y otro. Ese es la teoría, la presentación de la explicación en nuestro derecho hoy, ¿no? Es lo que tenemos hoy en nuestro derecho. Hubo un caso, el primero hace muchos años, creo que hace 24 años, una cosa así. No, me río porque había un señor que tenía una tienda de software, podríamos decir, pero en realidad se llamaba Academia. Hace 24 años, hace tiempo, era un mundo mucho menos digital, pero ya se copiaba fácilmente software y había disquetes. No sé si vieron alguna vez ustedes, pero la gente con el material andaba en disquetes. Parece tan lejano ese tiempo, es muy lejano en términos de tecnología. Bueno, había un señor que tenía lo que él llamaba una academia de software. Era en la calle, conocidísimo, ¿cómo era? En Avenida Brasil y Simón Bolívar, por ahí. Si no era Simón Bolívar, era una de esas esquinas. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Este hombre, en realidad, hacía copias de software y le entregaba al que le pagaba algo. Pero, ¿qué había inventado él? Había inventado que se trataba de una academia de enseñanza, porque él tenía 4 o 5, no tenía más,
computadoras, entonces decían, che, tenés Word, yo qué sé, tenés DBase, que es lo que había antes, o cualquier otra. Y sí, ¿cuánto cuesta? Tanto, toma el disquete, sentate ahí, probalo, te enseño cómo entrar ahí y te vas. Bueno, esto era por cientos, por miles la reproducción, que ni se sentaban, no sé. El tema es que la construcción esa de academia era para decir, yo puedo hacerlo, porque eso es excepción de enseñanza, porque yo soy una academia. Obviamente, un montaje así fue denunciado, le hicieron denuncias penales, los titulares de ese software era el software internacional, de origen internacional, no eran programas nacionales, pero eran estos comunes que todo el mundo usa. Por supuesto, fue el primer procesado, penalmente en ese momento no estaba el ordenamiento hoy vigente, se procesaba, hoy se formalizaría, ¿no? Fue el primer procesado en el Uruguay por un tema relacionado con ese uso de software. Sí, Claudia. Profe, era para hacerle una pregunta. Vio que Sí. cuando se va al liceo hacen extractos de poesía, yo qué sé, poemas, alguna obra literaria, y eso se usa, pero generalmente se usa para toda la clase. En ese Mire, caso, ahí estaríamos. yo le digo una palabra clave, además, que usted mencionó. Usted dijo extracto, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ahí tenemos que componer ese tema entre cita y uso en enseñanza. Es decir, a ver, si un profesor en el liceo, en la escuela, en la facultad, toma una parte, pero una parte puede ser una poesía de un libro y otra poesía de otro libro y un cuento corto de otro libro de otro autor, o dicho entre nosotros en derecho, bueno, dos carillas clave de un libro, toma determinada enumeración de otro, las conclusiones de otro, y arma un material de clase con eso. Yo ahí entiendo, sin lugar a duda, ¿no?, de que ahí está entre conjunto de cita y uso en la enseñanza, eso es excepción, eso no tiene problema. Eso no tiene problema. Obviamente, a ver, el profesor que lo arma, el profesor es fácil entender que lo arma y lo pone a disposición. El punto es que eso puede complicar la definición cuando eso lo está armando una fotocopiadora y lo vende. ¿Comprenden? Es decir, el punto es complicado en el sentido de que nos apartamos cuando lo está realizando una empresa. La empresa puede ser chica, puede ser grande. Profe, Ahí está, así que con el uso de la enseñanza ahí estaría cubierto, por ejemplo. Y mire, todo lo que sea uso en la enseñanza, yo le doy el tic para que sea correcto eso. Que el profesor, que el maestro, el que sea, elija, organice, y eso, que son citas, que no va a ser un libro entero, que no va a ser textual, pero partes elaboradas de un conjunto de material para la enseñanza, yo creo que eso lo puede usar perfectamente. Lo que no puede, ¿sabe qué es? Es decir, le fotocopio este libro, este otro libro, este otro libro, este otro libro, y le doy 5 libros fotocopiados. Eso no. Eso no. Para que todos copien, me refiero, ¿no? Eso no. Está clarísimo, profe. Gracias. Ahí se va. Sí, sí, sí. Víctor Ciano, díganos. Buen día, profe, te quiero hacer una pregunta. Y entonces, en los casos cuando se suben los libros en PDF, sí, eso no abarca lo que tú estás eso es explicando. ilegal. Claro. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y también por otra pregunta a la vez. Depende también del uso que se le dé. Si se da con el uso de enseñanza, como tú decís, citas, párrafos, lo que sea, no se consideraría un delito. Pero si se trata para vender, sí. Sin duda. Claro. Sin duda. Absolutamente ilegal. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, exactamente así. Desde esa perspectiva no tenemos cómo defenderlo. Es decir, a ver, usted mire, salta a la vista lo primero, va contra la explotación normal de la obra. Yo cuando presentaba el concepto de explotación normal de la obra y dejaba sobre la mesa esto de que hay situaciones complejas, hacía referencia
a los textos de estudio. Es el eterno tema, problema, y otras cosas más para comentar al respecto. Pero lo primero para comentar, el texto de estudio como producto, ¿a quién va dirigido? A los que estudian. Entonces, ¿les parece que no choca con la regla de los 3 pasos pensar que una escuela, que un liceo va a poner a fotocopiar libremente para cada uno de sus alumnos un texto? Es absolutamente chocante con la regla de los 3 pasos y con la ley nacional tal como la tenemos hoy. Hago hincapié en tal como lo tenemos hoy porque eventualmente se puede ajustar, actualizar, ver cosas, lo que sea. Es por un camino libre total, lo veo que en realidad contravendría principios internacionales, ¿no? Que es lo que tampoco el país puede hacer. Pero, a ver, del punto de vista legal, que es ilegal, es clarísimo. Es clarísimo. ¿Qué es lo que hacen en el mundo para tener esto regulado, encaminado? En el mundo lo que se hace es organizar, y que acá se hizo un tiempo y que después no lo quisieron seguir apoyando, pero que en el resto de los países americanos prospera, es desarrollar un sistema de gestión colectiva mediante el cual los titulares de los derechos van a percibir un monto por todos esos usos, y que legitima ese tipo de reproducción. Voy a avanzar con los demás y luego vamos a plantear la situación nacional real posible, de proyectos, no proyectos. Pero pensemos siempre que esto que comentamos es lo que dice hoy nuestra ley, y que, a ver, todo lo que sabemos que hoy no se respeta y que uno lo tiene normalizado, en realidad podría funcionar de acuerdo a las normas, no solo cambiando la ley, sino también con una organización que en otras partes del mundo funciona, y por más agujeros que tengan, porque todas las leyes tienen problemas, la verdad que funciona con dignidad para los autores también, ¿no? Porque no solo es el autor, también es la empresa que hace posible la producción del objeto cultural, pero en definitiva es trabajo, y es un segmento económico, un sector económico de trabajo. Pero bueno, seguimos. Esperen que quiero seguir con lo que dice nuestro artículo 45. Numeral 3. Noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados de interés general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el origen de ellos. A ver, una noticia es hoy, ¿no? Entonces, diciendo, la noticia que pone la empresa periodística tal, establece tal cosa, lo puede reproducir. Lo que no es legal es leer el diario ajeno por una radio sin decir que estoy leyendo el diario ajeno. Eso es un tema, no sé si ustedes escuchan radio, radios nacionales o la parte de informativos. Yo hace tiempo escuchaba, ahora la verdad que estoy más online. Pero me acuerdo, hace tiempo, hace muchos años, yo escuchaba el informativo temprano, el de las 6, el de las 6:30, no me acuerdo. De 6:30. En la radio que yo escuchaba, leían la noticia, las noticias leían. Y yo cuando después a media mañana leía el diario de papel, fíjense, hace los años que hacía, era como que estuviera usado el diario de papel, porque yo había ya escuchado por radio hasta los mismos giros, porque lo leían. Y acá estamos hablando de una empresa de medios que vive del trabajo de otra empresa de medios, no eran la misma familia de medios, ¿no? Y en ambos casos hablamos de empresa desde la perspectiva de ganar dinero, ¿no? A ver, ¿cómo podía no haber sido ilegal? Podía no haber sido ilegal si dijeran de dónde venía. Algo pasó, me acuerdo, hace años, porque en cierto momento la radio que leía empezó a decir de dónde lo leía. Así que para mí, que bueno, yo ya estaba en derecho de autor hace muchos años, dije, bueno, acá hubo algún abogado reclamante.
Entonces empezó a decir eso. ¿Y qué es lo mejor y lo más ajustado a derecho, que además agrega valor a la empresa que lee lo que otra escribe? Leer de varios. Leer de varios es lo que justifica que eso sea legal, diciendo la fuente, ¿no? Y la versión exacta. Cuando ustedes ven, no sé si lo siguen haciendo, ya les digo, porque estoy un poco alejada de los medios, eso yo ahora me informo con noticias online de distintas fuentes, por eso, pero si se ven en algunos informativos de televisión, por ejemplo, que pasan ¿cómo se llama? La portada de varios diarios y leen las noticias y hacen referencia, lo hacen varios, TV Española, de noche veo que pasa los que van a salir porque se los dan antes, ¿no? Todo eso está muy bien. Eso no hay que pedir permiso. ¿Eso qué significa? Bueno, una cita del ámbito de la información, es decir, la forma correcta en lo que dice el texto de nuestro numeral 3 del trabajo de una empresa de medios. Pero esto es lo que quiero destacar en este punto 3, es lo que llamamos la excepción noticia. Acá lo que importa es que es una noticia. Sobre esa base es que se admite esta excepción. Después en el número 4 habla de las transcripciones hechas con propósitos de comentarios, críticas o polémicas. Transcripción para comentario, crítica o polémica. Aquí, ojo, hay que ver todo. Acá está, este es el caso especial, reitero, para no olvidarnos de nuestra forma de medir, de la regla de los 3 pasos. Pero acá no quiere decir reproduzca el libro entero porque van a hacer un comentario, ¿no? Porque esto puede atentar contra la explotación normal de la obra. Volvamos al ejemplo manejado hoy de la novela romántica, de los clubes de lectura, es decir, este ejemplo lo pongo bien fuera de lo que es enseñanza, ¿no? Para no cruzar mal conceptos. Vamos, transcripción hecha con propósito de comentario, crítica o polémica. Por supuesto que en un club de lectura, en un debate, voy a estar polemizando lo que sea, pero eso no justifica que todo el mundo, cada vez que elegimos un libro, se lo copie digitalmente o fotocopiado o como sea. No, porque acá lo que no funciona es el número 2 y 3. Es decir, para entender si esa situación, club de lectura, novela romántica, entra en una excepción, aquí tenemos que combinar el número 4 del artículo 45 que les acabo de leer con el razonamiento de la regla de los 3 pasos. No, no funciona. Esto no es. ¿Qué puede ser una transcripción que funcione así? Bueno, por ejemplo, siempre pongo estos ejemplos, me parecen claros. En un grupo de análisis de literatura ponen un poema de una autora de un libro. Bueno, y sí, lo ponen por internet, es correcto. ¿Por qué? Porque está el libro entero, y esto es un poema, y se va a hablar de ese poema. Es como cuando se hace un extracto de ese específico párrafo, y sobre él, bueno, eso se puede, eso se puede. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva, un párrafo, un poema de un libro no atenta contra la explotación normal de la obra, y desde esa perspectiva tampoco causa un perjuicio injustificado. Ese es el razonamiento. No es el libro entero. Es eso respecto de lo cual, ¿qué se va a hacer? Bueno, comentar, criticar, polemizar. Aquí hay un tema netamente filosófico-cultural como base para esta excepción. Para esta excepción. Luego, número 5, la reproducción fiel de leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos de cualquier género. Reproducción fiel de todos los documentos que emanan del Estado. Acá hay un tema muy interesante, que en algunos casos incluso en otros países, en Uruguay no lo vi, pero en Argentina, en Estados Unidos, pero en Argentina se ha hablado mucho de esto, es los derechos de los autores que escriben por el Estado. Por ejemplo, un juez, por ejemplo, un tribunal,
de apelaciones, de lo que sea, son autores, escriben textos literarios con una función pública, porque son obra literaria como concepto sustancial. ¿Qué derechos tiene ese autor respecto de lo que hacen? No tienen derecho de reproducción, en la medida que se cumpla con el numeral 5, reproducción fiel de leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos de cualquier género, por ejemplo, sentencias. Pero que no tengan derecho de reproducción no quiere decir que no puedan ejercer derechos morales. Atención, este tema que estamos hablando hoy es de derechos de, en particular de reproducción, en general de explotación. Y hago comentario de esto porque hubo demandas en Argentina de un juez que demandó a otro, porque en las sentencias, este segundo juez demandado copiaba las sentencias del otro, pero las copiaba. No ponía, según sentencia precedente, número tal del juzgado, no sé qué. Me lo ponía como propio. Y lo reclamó. Y evidentemente gana por ese reclamo. ¿Por qué? Porque aquí no es un tema de no lo puede usted reproducir. El tema es, no me puede plagiar. Es decir, era un ejercicio de derechos morales. ¿Comprenden la diferencia? Es decir, Profe, ¿hay alguna medición para ver cuánto tiene que tener del verdadero, del legítimo, o no necesariamente? Mire, a ver, usted me dice en este caso de plagio, no de citas, ¿verdad? Que Claro, ese es sí. tema. Una Bueno, obra mire, a ver, yo le digo, hay un tema de sentido común. No se puede poner textualmente igual 3 renglones que escribió otra persona con 3 renglones. Mire que es pila 3 renglones, ni 2 renglones diría yo, absolutamente los mismos palabras, comas, puntos. Vamos, eso solamente se hace deliberadamente. Es distinto cuando se trata de estoy copiando lo que dice la ley, porque las leyes tienen explicaciones que uno cuando escribe y la única forma de explicar algo que dice la ley es poniendo el texto de la ley, la única o el punto de partida de la explicación que quiera poner. Pero una cosa es la ley y otra cosa es lo que escribió otra persona. Y en este caso, porque cuando se llega a plantear un debate en materia de plagio, no suele ser por 2 renglones, suelen ser por carillas enteras. No existe la transliteración ni de un párrafo de 5 renglones, le diré, mucho menos de media carilla, ni más. Transliteración es cuando uno leyó algo tanto que ya tiene asumido que es suyo y lo pone porque la forma de expresión personal es esa. Nadie tiene 5 renglones con la misma forma de expresión exacta que otro. Porque la cabeza de la gente es suficientemente distinta como para no tomar de esa forma. Una cosa es que lo aprenda de memoria. Bueno, aprender de memoria está copiando lo del otro igual. ¿No? Entonces, volviendo un poco al tema, ¿está comprendido con esto? Sí, profe, sí, muchas gracias. Por favor. Volviendo un poco al tema, entonces, a ver, el hecho de que se pueda reproducir fielmente leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos, no quiere decir que no haya derechos morales del autor. Hay temas más complicados para ver quién puede tener derechos morales del autor, ¿no? Porque uno a veces ve, y que bueno, pero siempre, mire, lo básico para quedar a salvo de reclamos y de objeciones es reconocer la fuente, la procedencia. Yo iba a decir que uno a veces ve que la ley de un país toma textualmente ciertos artículos de la ley de otro país. Eso es una realidad. Entonces, a ver, vamos, fríamente, fuera de todo análisis contextual, uno puede decir, plagio, está copiando y no dice quién es. Bueno, acá lo que hay que hacer, ¿y qué es lo que hace el legislador? Es lo menos en el mensaje que manda el Poder Legislativo o en las palabras que explican las opciones que ha tomado el legislador, decir, se tomó como fuente la legislación tal.
y a veces hasta lo hacen con bastante detalle. Los artículos 4, 5 y 10, que es lo correcto, toman como antecedentes los correspondientes artículos de la legislación, de la ley número tal, número Y de la República Argentina. Está perfecto. Si nadie dice no lo puede reproducir, mucho menos a ese nivel de manejo de antecedentes que es usual, pero lo que corresponde siempre es hacer referencia a la fuente. Por supuesto, nunca vi ningún reclamo país con estas cosas, ¿no? Esto lo estoy poniendo como un ejemplo de algo que presumo que ustedes pueden ver o han visto. Y además para que vean que cuando los legisladores están diciendo que procede de tal legislación la solución de tal tema y no sé qué, hay un significado que no solo es conducir el análisis y la explicación del porqué de la norma, sino también está dejando a salvo toda esta temática autoralista, que también es importante y la ley correctamente lo requiere. Araujo, dígame. Está muteada Araujo. Araujo, no la escuchamos. Ahora sí. Cuando nosotros hacemos algún trabajo para la facultad, citamos algunos autores, tenemos que poner entrecomillado título del autor, el título de la obra, el autor, ¿no? Y la página. Sí, exacto. No la exacto. Exacto. Hablando de transcripciones o reproducción fiel, estamos hablando de citas, y la forma para que sea correcta la cita es esa. Autor, título de la obra, en realidad también es el título, editorial, ciudad, ¿no? Es decir, la localización correspondiente de la obra, la editorial, y el número de página. Esa es la forma que hace que esté bien, entre comillas. Entre comillas. Fíjese que muchas veces cuando ha habido problemas de libros y que hay plagio y que se verifica plagio, muchas veces dicen, bueno, pero no, el problema es que fue una cita mal hecha. A veces es una cita mal hecha, a veces les importó nada y hicieron un copy-paste porque con todo digital ni controlaron y cuando volvieron a agarrar el trabajo se habían olvidado qué escribieron ellos y qué habían puesto para reformatear, cosas horribles, pero el resultado es plagio. La diferencia entre actuar mal y ni hago referencia al plagio académico, que tiene otra mirada y otra profundidad de análisis, ¿no? Pero solo lo que es la circunstancia de apropiación, bueno, se puede evitar perfectamente con este control, entre comillas, y referencia. Araujo, ¿sigue con la mano levantada o quedó? Bajamos. Perfecto. Bueno, bien, decía, pero ojo, yo estoy hablando de plagio porque es uno de los riesgos que hay cuando se hace mal la cita. Evidentemente el plagio incluye una infracción al derecho de reproducción. Es decir, es una cosa más la otra cosa, son las dos cosas. ¿Puede haber infracción al derecho de reproducción cuando alguien está copiando obras ajenas con la referencia a la obra ajena fuera del contexto de la regla de los 3 pasos? Esa es una. Pero también cuando hay plagio, es decir, cuando se apropia de la autoría a alguien, también hay una infracción al derecho de reproducción, es decir, hay doble reclamo y doble cuantificación del daño, ¿no? Porque lo que importa también en visualizar esto tiene que ver con eventuales temas de liquidación de daños y demás. Bueno, bien, seguimos con nuestro artículo 45. 6. La reproducción de las obras teatrales enajenadas cuando hayan transcurrido 2 años sin llevarse a cabo la representación por el sesionario. Acá dice no reproducción ilícita. Bueno, esto es un tema particular del ámbito de la obra teatral, que ve en la reproducción, en el sentido de comunicación pública, el verdadero destino de la obra como tal. Lo que pasa es que cuando habla de reproducción de la obra teatral, estamos hablando de la reproducción del texto de la obra teatral, ¿no?
Y el punto acá es muy opinable, porque en definitiva un texto, por más que sea un guión de obra teatral, también es una obra literaria como tal. De modo que, y el punto aquí tiene otro tipo de reflexión, pero ¿a qué voy? Es otro mundo, ¿no? Pues esto sí que es la década del 30, del 40, en el cual está este texto así redactado. Acá cuando dice, cuando hayan transcurrido 2 años sin llevarse a cabo la representación por el sesionario, 2 años sin llevarse a cabo al público general, pero no quiere decir que no se haya realizado en distintos círculos una lectura interpretada. Es decir, a ver, esas otras son, son actos que sirven para que no se considere admisible la excepción. Bueno, es la discusión de cada caso. 7. La impresión o reproducción por orden del autor o sus causavientes de las obras literarias enajenadas quiere decir transferidas, ¿no? Cuyos derechos han sido cedidos, es la expresión literal técnica correcta hoy. Siempre que haya transcurrido 1 año desde la intimación del 32 es por no haber sido utilizado. Bueno, es un caso especial de un escenario, mejor dicho, de un ámbito de explotación del derecho de reproducción. Pero veamos otros más contemporáneos, el 8, por ejemplo. La reproducción fotográfica de cuadros, monumentos o figuras alegóricas expuestas en museos, parques o paseos públicos, siempre que las obras de que se trata se consideren salidas del dominio privado. Entonces, aquí hay que ver cuál es cuál la cosa, ¿no? Pongo el escenario y vamos a ver, porque a veces aquí incluso se pueden cruzar distintas consideraciones de excepciones o limitaciones. Acá lo leo de nuevo para darle, como dice, locación al ejemplo. Fotos de cuadros, monumentos que están en museos, parques, paseos públicos. Estamos hablando de algo que se expone, algo que está expuesto, ¿no? Y acá dice, siempre que esas obras estén en el dominio público, ¿no? Acá dice se consideren salidas del dominio privado, estén en el dominio público. Entonces, así como está la excepción, en realidad significa nada más que si está en el dominio público puede directamente realizar ese acto de reproducción fotográfica. ¿Para qué? Y bueno, para incluirlo donde quiera, para incluirlo en su página web promocional de la empresa, para incluirlo, por supuesto, en algún manual. Claro, ojo, porque si yo estoy sacando la foto de un monumento que está en una plaza, porque estoy enseñando el estilo del arte de ese momento, por supuesto que eso lo puedo hacer, por más que esté en el dominio privado, en ese caso, porque es uso de la enseñanza, ¿no? Si yo estoy escribiendo un libro que tiene que ver también con las calles de Montevideo, y saco una foto de una plaza que tiene un monumento, yo creo que ahí se puede hacer, yo entiendo que sí, porque estoy haciendo una descripción en particular de algo que está expuesto al público. Es decir, y además porque estamos valorando esa situación en torno a la regla de los 3 pasos y va para adelante. Es decir, no atenta contra la explotación normal ni causa perjuicio injustificado, ¿no? De modo que ahí corresponde, sin duda. Se puede mezclar también con otro tipo de situaciones, por ejemplo, situaciones de noticia, información periodística, ¿no? También va, ¿comprenden? Pero bueno, tal como está redactado el 8 está muy acotado, pero en definitiva lo que quiere decir es que si está en el dominio público la puede sacar sin problema. Esa es la lectura de este caso especial del artículo 45. Y me quedan 3 más de nuestra ley. 9. La publicación, cuando se trata de obras teatrales o musicales, por parte del director del teatro o del empresario del teatro, siempre que haya sido esa reproducción hecha con autorización del autor. Bueno, si autorizó el autor, no tenemos problema.
esta como que no agrega nada, este numeral 9. ¿Por qué? Porque autorizó el autor, chao, que es el titular de los derechos. A ver, aquí uno podría decir, bueno, ¿y si el autor no es el titular de los derechos? Ahí es el tema. Ahí el punto es, porque hay que ver por qué está incluido acá, si es obvio que con autorización del autor se puede. Bueno, esto cubre la circunstancia de que puede haber sido cedido, pueden haber sido cedidos los derechos de reproducción de la obra teatral como papel, como soporte, como libro, soporte papel o soporte informático es lo mismo. Pero aquí, para que la obra sea representada por el director o por el empresario del teatro, se necesita reproducirla, y no una sola, por cada actor o por cada músico, porque aquí habla de obras musicales para la orquesta, ¿comprenden? Es el hueco en el cual se interpreta este caso especial. Que acá el número 9 dice autor, y puede ser eventualmente un autor que ha transferido derechos, pero aquí para que la obra, para que él pueda ejercer el derecho de comunicación pública, en la hipótesis que no lo haya cedido, ¿no? Porque si lo cedió no tiene nada que hacer, porque el tema será con aquel a quien lo cedió. Bueno, en este caso, para esa utilización hay una excepción. Esta es muy puntual, como habrán visto. Luego está la número 10, que dice las transmisiones de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado, o cualquier otro procedimiento de comunicación, ¿no? Cuando esas estaciones no tengan ninguna finalidad comercial y estén destinadas exclusivamente a fines culturales. Bueno, la excepción del Sodre, podríamos decir, bueno, dicho en palabras uruguayas. Bueno, a ver, estamos hablando de radiodifusoras que no tengan desarrollo comercial. Porque acá la clave para admitir que no hay que pagar nada de derechos de autor, porque no es ilícita la reproducción, aquí la clave está en que, en la parte que dice el 10, no tengan ninguna finalidad comercial, y estén destinadas exclusivamente a fines culturales. Bueno, han existido siempre radiodifusoras del Estado que solamente pasan música por una finalidad cultural. Bueno, no tienen que pagar derechos de autor. Ese es el fundamento en este caso. Y el 11 también tiene que ver con el Estado, porque yo ponía usos del Estado como excepciones, que esto es común en todos los países. Dice, la ejecución por bandas u orquestas del Estado de pequeños trozos musicales o de partes de obras en música en programas públicos, siempre que se lleve a cabo sin fin de lucro. Entonces, yo qué sé, a veces uno ve bandas musicales, la banda policial, la banda de la Fuerza Aérea, por supuesto, sinfónicas a nivel municipal, o banda musical de cualquier departamento o municipio, ¿no? Pero yo mencioné, sobre todo en primer término, cosas que uno ve. Y bueno, y cuando tocan determinadas creaciones que hacen un potpurrí de varios, todo eso, bueno, por el uso de esas obras no tiene por qué pagar, porque es el Estado con bandas u orquestas propias que utiliza partes de obras en música en programas públicos sin fin de lucro. Es decir, a ver, no es un lugar en el que haya que pagar para ir a escuchar, además, reitero, estas son actividades que uno ve, no digo cotidianamente, pero que uno sabe que suceden y que sabe que tienen lugar y que además en distintos lugares de la ciudad, sobre todo cuando, bueno, no en invierno, pero cuando el tiempo está lindo, uno ya puede ver algunos de los ejemplos que mencioné de bandas. Bueno, ¿están pagando derechos de autor cada vez? No, sobre esta base, el numeral 11 del artículo 45. Esta es la idea por este lado. Bueno, bien. Esto en cuanto a textos nacionales, que es lo que hay para acomodar las situaciones que tienen lugar. Luego está el mundo, ¿no? Me refiero.
el mundo respecto de lo que ha sido la evolución del concepto de limitaciones y excepciones, lo que en el Uruguay se ha propuesto hacer, que ha quedado en la nada, y que sigue en el Parlamento, que yo lo mencioné ya varias veces, y siempre digo que es hoy, que es en el momento que damos limitaciones y excepciones que vamos a hablar de algo. Bueno, es hoy el momento en el que vamos a hablar de algo. Y el comentario viene por este lado. A ver, tenemos una ley del 37 con reformas del 2003 para ajustarla a lo que es el derecho internacional del momento, que fue el post-ADPIC, pero tenemos una cantidad de avances tecnológicos, de distintas situaciones, de distintos intereses convergentes, y sobre todo una realidad que salta a la vista. ¿Desde qué perspectiva? Bueno, del cambio tecnológico y de las posibilidades de acceso. Entonces, uno ve estos textos, lo que acabo de leer son textos del año 37. Es decir, en lo que mencioné del artículo 45 no hubo una sola reforma desde el texto del año 37. Y ha habido una cantidad de circunstancias y temas. Es cierto, el derecho de reproducción, como puede ser cubierto por cualquier otro tipo de medio, conceptualmente no es que por cada avance técnico necesite una adaptación. Pero también hay determinados ámbitos en los cuales es necesario ajustar, y la expectativa del ejercicio del acceso a la cultura actualmente y las posibilidades técnicas lo hacen merecedor. Y aquí tenemos dos temas a plantear. Por un lado es una reflexión respecto de si amerita una reformulación del concepto o agregar situaciones actualizando el concepto de excepciones y limitaciones. Acá en Uruguay se entendió que sí, en el año 2013, cuando hubo una muy sonada, y que sé que se lo comentan porque siempre hay estudiantes que me lo plantean, acción penal a nivel de fotocopiado, en particular relacionados con las cercanías de la Facultad de Derecho. Bueno, se entendió que era hora de actualizar la excepción de enseñanza, abriendo la lógica a cierto acceso, y bueno, se presentó un proyecto eso fue en el 2013, en la legislatura seguida del 2015 se volvió a presentar, tampoco pasó nada, ahora se volvió a presentar, no está pasando nada. Es decir, queda el tema un poco pendiente. Sí, Víctor, usted tiene la mano levantada. Sí, profe, te quería hacer una consulta desde la otra vez. Vos ya habías comentado este tema, ya lo habías dicho anteriormente, y una compañera te mencionó lo del COPICED. Sabés que exprimía la neurona para ver qué era la respuesta que tú habías dado. Tú decías que explicaste por qué no era lo mismo. No, a ver, yo recuerdo ese día fue presencial. No, yo dije que el COPICED a mí me constaba que pedían permiso. Ah, ya me acuerdo que tuviste una explicación, pero no me acordaba cuál era concreto. No, el tema, claro, porque cuando dijeron este caso, que comenzaron a recordarlo, asociaron cercanía a COPICED. A mí me consta como autora que para bajar lo que tengo yo online me han pedido permiso. Me parece muy bueno, como debe ser, y muy lógico, porque somos la Facultad de Derecho, ¿no? Es decir, en casa tenemos que empezar a hacer las cosas bien, porque se puede, ¿no? Porque si no pidieran permiso, pudiendo hacerlo, estamos todos sí, el día, en casa todos ahí. En casa herrero cuchillo de palo sería. No es el caso. Ahí por va. eso digo. Exacto, no es el caso. Y un minuto, Araujo, que redondeo mi comentario y ya voy. En el caso de esa acción judicial que hubo, es cierto, todo lo que había fue requisado, digamos, por la autoridad judicial actuante. Entonces, en el conjunto fueron apuntes y material que obviamente no
no tenía desde la perspectiva de quienes iniciaron la acción. Pero había, estoqueados, cantidad de libros, derechos de autor cedidos al editor, es decir, y estoquear una cantidad de libros no es por una empresa que gana dinero por eso, no es una excepción en ningún lugar del mundo, ¿eh? Es decir, a ver, eso no es enseñanza, eso es un tema comercial. Araujo. Sí, la compañera decía que en el CED lo máximo que copian son 80 hojas. Claro, pero eso, exacto, ahí viene la segunda parte de mi comentario. Está muy bien lo que acota Araujo. La primera parte de mi comentario es, ¿habrá que actualizar las excepciones en alguna medida? ¿Por qué? Piensen en las bibliotecas. Hoy hay algunos libros que, en el mundo en general, el libro de estudio, las editoriales de repente elaboran 300 copias, 500 copias, en un mercado más grande 1000, lo venden a bibliotecas, y ya no les conviene publicarlo más. Hay un solo ejemplar en alguna biblioteca, acá del Uruguay, resulta que hay riesgo de mutilación. Vamos, lo que las normas actualizadas en materia de excepciones en el mundo permiten es que la biblioteca lo escanee y lo ponga en reproducción digital a disposición como cualquier otro libro. Es decir, no que permita las reproducciones digitales, sino que lo pone a disposición, como tiene los papeles en la estantería, tiene los libros digitales en el acceso telemático que corresponda, ¿no? Es decir, eso es un tema que para que el acceso a la cultura y al estudio sea legal y además lógico y adecuado a la tecnología, me permito agregar yo esto último en mi opinión, aquí hay que cambiar los temas de las bibliotecas y las excepciones. Estamos hablando desde la perspectiva de un control al usuario y que no haya posibilidad de reproducción digital sin permiso, ¿no? Pero yo creo que estamos atrás. Esto que se ha hecho en varias legislaciones, no de la región, pero ahí estamos atrás. El otro punto, y ya voy más al otro tema que nos recordaba Araujo, es así como hace más de 100 años se entendió como lógico organizar un sistema de gestión colectiva para un uso y una percepción patrimonial de retribución justa por usuarios y por titulares de derechos en la música, en el teatro, ¿no sería hora de que se generalizara también la gestión colectiva en materia de lo que es el copiado? Bueno, les digo que esto en el mundo hace añales que se hace, desde la década de los 60 en Alemania se hace, desde hace unos 30 años en España, en algunos países americanos hace 15 años, en Argentina, por ejemplo, hace creo que 20 años que se realiza, y es lo que se llama la gestión colectiva de la reproducción, de la copia reprográfica de las obras literarias. Y es aplicar una tarifa, que además es muy pequeñita, por la lógica de que corresponde por la masividad y por el uso necesario para algunos temas, una tarifa que se distribuye con el mismo concepto que opera la gestión colectiva en materia de música y demás. Vamos a estudiar gestión colectiva, una clase en los próximos días, entonces ahí voy a explicar con detalle cómo opera, pero la idea es esa, es decir, a ver, no puede controlar el titular del derecho, la editorial, el autor, todas las fotocopias que se hacen de su texto manual de estudios. Y la tecnología permite que ese texto llegue. Quiere decir que, en realidad, la posibilidad de reproducción de un texto literario a través de la tecnología que hoy está difundida y que no es cara, tiene que tenerla prevista. ¿Por qué? Y porque es algo que puede pasar. Entonces, lo más lógico es que haya lo que se llama esa socialización en la gestión, que no es un invento para esto, que tiene toda la filosofía y el antecedente que tienen
y que hoy nadie duda del uso de la música, del teatro, el derecho de los intérpretes, que hace unos cuantos años también se ha generalizado para los derechos que tienen que ver con pinturas y esculturas. Cada vez hay más titulares de derechos que están en este tema, los productores audiovisuales, los guionistas, es decir, bueno, esto mismo, lo lógico es que se aplique también en estos temas. Había comenzado en Uruguay una entidad organizando esto, en Uruguay se llamaba Autor, esa entidad dejó de funcionar porque no tenía eco en los titulares de derechos, editores, por ejemplo. Muchas fotocopiadoras pagaban, a su manera inicialmente, pero pagaban, es decir, la fotocopiadora, en general, tarde o temprano quiere ser legal, y además no eran tarifas inhibitorias que dijeran, se aumentaron el valor de la fotocopia por haber hecho eso, porque así no es la lógica del sistema. Es un sistema que funciona en América, que por nombrar el ejemplo más cercano está Cadra en Buenos Aires, primero solo por papel, luego incorporó también la reprografía digital. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas instituciones de enseñanza lo que han hecho es, bueno, contratar con la editorial un pago, o contratar con Cadra la gestión por copias digitalizadas de ciertas obras de estudio y se la entregan a sus estudiantes. Pero eso, ¿por qué es legal? Porque pagan. Claro, como hay un uso masivo, obviamente se paga mucho menos que lo que puede ser comprar un libro, y como está organizado, le conviene al titular de esos derechos cobrar poco, porque por una situación masiva le llega algo de una entrada patrimonial, algo que no iba a estar controlando y gastando en juicios y en reclamos en una gestión individual, ¿no? Entonces, todo este tema, qué se puede hacer y qué no, en materia de derechos de reproducción, mientras no se esté perjudicando a los intereses legítimos del autor, mientras no se sustituya la explotación normal de la obra en los casos especialmente previstos, hoy en día pasa por esta doble consideración. Primero, que hay más situaciones, tecnología mediante, que merecen una excepción. Y segundo, que hay un sistema ya generalizado para otras obras y para estas mismas obras en el mundo, que permite equilibrar a través de una gestión colectiva entre el uso y el interés o el trabajo, que es así como lo dice nuestra Constitución, y el trabajo del autor. Bueno, claro, esto no es un tema fácil, ¿no? Pero porque, por supuesto, en la clase siempre primero explicamos los conceptos, después hay que ver los temas de la realidad. No es un tema fácil, igual sigue siendo algo que no le gusta al titular de los derechos, porque le está cambiando su escenario empresarial, es cierto, pero es que así pasa con la tecnología, ¿no? Y puede ser una oportunidad para autores que muchas veces, sobre todo de algunos ámbitos, algunos productos como los culturales, que terminan resignadamente entendiendo, no, voy a ser siempre pobre porque mi trabajo no es valorado. Eso me parece una gran injusticia, porque en el medio, entre ese autor siempre pobre y el usuario, hay una inversión de alguien. Esa inversión hay que protegerla, el derecho del autor cedido colabora con ello, pero bueno, pero no es solamente proteger al que pone dinero, el autor también lo merece, es decir, el complejo tema de intereses y equilibrios. Sí, Araujo. Sí, yo lo que digo es que igual no paga papel, ¿no? ¿Cómo? No escuché lo que dijo Araujo. En la digitalización de la obra, no pagan papel, ¿no? Ah, por supuesto. No, entiendo lo que usted dice. Las obras digitales tienen un costo menos. Mire que el costo papel en lo que es el producto libro no tiene tanta incidencia, pero es menor.
Hay un costo grande que tiene que ver con la distribución cuando es el soporte papel, por lo que cuesta llevar, traer. Tampoco tiene ese costo. No solo no paga papel, no paga los costos que implican que hay que mover bienes, hay que mover objetos. Sí. A mí, por ejemplo, como usuaria, me molesta mucho cuando los libros digitales tienen un precio apenas un poco menor que el precio de papel, porque digo, acá lo que están haciendo es toda la diferencia que no tienen cuando venden el libro, la cobran cuando venden un digital. En esos casos no los compro, ni en papel ni en digital. Pero bueno, digo, es un tema de política empresarial. Sí. Eso hace también que el libro digital en muchos casos no circule tanto, porque por esa sensación, como usted dice, Araujo, que da cuando uno dice el libro no paga papel ni otras cosas, pero uno se queda como con eso, no, entonces, ¿qué me están cobrando? Pienso que tendría que ser menos. De todas maneras, espere que voy a bajar la mano de Araujo, ahí va. De todas maneras, bueno, eso es un tema de criterio de la empresa que sea. Hay muchas plataformas solo de libros online que tienen precios bien acotados, mucho menores que las que tienen el sistema híbrido, papel y digital. Y bueno, lo que pasa es que seguramente no sean de esos autores populares que nosotros queremos. También capaz que hay que entender que el gusto puede cambiar según las opciones que quiera tener el usuario, pero si uno quiere determinado autor va a tener que pagar lo que esté reclamando ese autor, ¿no? A menos que se den las excepciones tan concretas, aplicadas legalmente, que es lo que estamos estudiando hoy, que es parte del análisis. Hay algunas situaciones, una de las cuales mencionaba la doctora Vila la clase pasada, que no figuran en nuestra legislación y que tampoco están reglamentadas en convenios internacionales, pero que sí se dan en varios países. El tema es la llamada copia privada, la excepción de copia privada. ¿Qué significa la excepción de copia privada? Bueno, de alguna forma recogiendo estos razonamientos que hemos hecho, la facilidad tecnológica de acceso, una organización de cobro tipo gestión colectiva que permita acceder a una retribución sobre la base de la imposibilidad del control individual. Es decir, con estos dos criterios, hace muchos años, en algunos países comenzó a incorporarse el concepto de excepción de copia privada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el derecho parte de la base de que quienes compran un ejemplar legítimo, muchas veces lo copian para otro uso. Vamos a poner ejemplos tradicionales, es decir, el que compra un soporte, por ejemplo, libro, y para rayarlo lo fotocopia. Yo soy de esas. Para rayar ciertos capítulos, para estar estudiando a fondo con un problema, para viajar, uno fotocopia y después lo tira. Pero, a ver, ¿eso es reproducción? Sí, es reproducción. ¿Tiene autorización el que compra un ejemplar original para hacerlo? Y no, porque uno cuando compra un ejemplar no tiene nada que ver con la propiedad intelectual. En otros tiempos, hablando de razonamientos más remotos, era lo que se llamaba el cassette para el auto. Hoy sería, ya ni es el CD para el auto, hoy es el pendrive para el auto. Es decir, a ver, la gente comprando un soporte original, antes era en cassette, en CD, o lo baja de internet al disco, luego quiere tenerlo en el auto, y no lleva al que compró, porque que el sol le agarra el auto, que lo pierde, entonces ¿qué hace? Copia. ¿Esa copia es legal? Así como así, ¿no? Porque el hecho de tener el soporte... Entonces, ¿qué es lo que dicen varias leyes del mundo, ¿no? De distintos países del mundo? Bueno, dicen que
cuando se trata de alguien que adquirió un ejemplar original, se admite una copia para uso doméstico. Es decir, no se puede regalar en el sentido de que esto no es un presente para todos los que yo quiera, es para uso propio doméstico. Un instante, Víctor, que redondeo mi explicación y ya le doy la palabra. Esta copia privada sirve sobre la base de cuantificar qué como valor. Las máquinas de reproducción, soportes, ¿no? Es decir, entonces, se cobra un canon sobre la base de cuántos CDs no grabados, vacíos, digamos, se vendan, una proporción relacionada con el costo de grabadores o grabadoras, 3D, bueno, perdón, de CD, de lo que sea, 3D también, bueno, pero no quería meterme en ese tema. Y sobre la base de ese cálculo se genera esto que se distribuye como copia privada. En Uruguay estamos muy lejos de manejar este tema, ni siquiera está reglamentado en los proyectos que se presentaron, se había incorporado, se admite la copia privada sin más nada, y el tema es que la copia privada no quiere decir cada cual copia lo que sea, sino dar un contexto de uso doméstico, ¿no? Para evitar desbordes. Hace tiempo, en el 2006 en realidad, o 2007, se presentó un primer proyecto solo para copia privada, que fue rechazado por núcleos de interés y ni se llegó a discutir en el Parlamento, pero recuerdo que fue presentado como iniciativa. Y después está esto acá. Igual, dentro, en mi opinión, y conversando, como estamos conversando, de temas generales, de excepciones y limitaciones, diría que dentro de la cantidad de cosas que sería bueno hacer y evolucionar, esta no está entre las prioridades. La prioridad sería el tema bibliotecas, el tema material de la enseñanza, y después, bueno, si se pueden mejorar las cosas en forma, sería interesante, esta yo la veo más lejos. Sí, Víctor, perdone la demora, pero quería redondear con esto. Dígame No, usted. perfecto. Se podría decir así a muy grosso modo, te digo para tener la idea, ir preparando la idea, que hay un común denominador en este artículo que puede ser el uso, si no es para fines de lucro comercial, en fin, que no se considere ilícito. Sí, señor. Usted habla del 45, ¿verdad? Correcto, del artículo 45. Correcto. Sí. Correcto. Sí. El primer punto es que no haya un fin de lucro ajeno al autor, para hacerlo más claro. Ajeno al autor. Ese es el primero, sí, señor. El indicativo. No quiere decir que alguna vez alguien no tenga que hacerlo y que obviamente por un servicio cobre, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, en algunas bibliotecas, no acá en Uruguay, pero en otros lados, hay fotocopiadoras para que uno vaya y se fotocopie. Y la biblioteca no quiere ni saber que se fotocopia. Como vaya y arréglese, ¿no? Y porque usted estando ahí, nadie va a estar 3 horas fotocopiando, porque la gente va a la biblioteca por algo, ¿no? Bueno, a ver, hay un lucro en el que vende fotocopiadoras y que hace el mantenimiento de las fotocopiadoras en las bibliotecas. No quiere decir que por eso ya se excluya lo que podría ser, yendo a la mirada local, el artículo 45. Estamos hablando de lucros referidos directamente a la explotación de la obra. Quería hacer una precisión por ese lado, porque en definitiva, de alguna forma alguien puede ser, en este caso técnico, tecnológicamente, que gane por el uso que se da a algo para una copia, ¿no? Acá el punto, como elemento común del 45, es que no haya ánimo de lucro directo sobre la obra como explotación comercial. Sí, está correcto. Araujo, ¿qué nos quiere decir? Sí, lo que yo quería preguntar era la revista Doxa y Wikipedia. ¿Se puede copiar? ¿Una revista? ¿Qué revista que no conozco? Doxa. ¿Cuál es? Doxa. ¿Qué es Doxa? Doxa es el nombre de la revista. No la conozco. Espere que ya que estoy online voy a mirar. A ver si le contesto
Doxa, cuadernos de filosofía de derecho. Ah, claro, yo pensaba en cosas. Doxa, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dice acá. ¿Es esta la revista? Sí, sí. Y Wikipedia también. Sí, 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 no, conozco muy bien la Biblioteca Miguel de Cervantes porque yo estaba iniciando mi maestría de propiedad intelectual en el 98, cuando salió en Alicante, porque es de la Universidad de Alicante, por eso la conozco, en el momento en que arrancaron en Alicante con la Biblioteca Miguel de Cervantes, le aseguro que ahí tienen todo lo de propiedad intelectual bajo control, todo bajo control. Mire, a ver, Sidoxa, no conozco la revista como tal porque no sigo los temas de filosofía del derecho, pero veo que acá Doxa tiene una hemeroteca, biblioteca y tesis doctorales y otro material y enlaces. Yo diría que ahí está bajo control lo que publican, porque libros seguramente sean todos libros en dominio público, y si hay en dominio privado es con autorización, porque fíjese que una revista de este nivel tiene una publicidad que nadie, ningún titular de derechos la va a desconocer, ¿no? Y las tesis, parte de lo que es ese contrato de enseñanza que firma el que está desarrollando tesis, en definitiva, incluyen una sesión de los derechos de propiedad intelectual referido a la publicación que hace la universidad, de modo que se publica en in totum es de acuerdo a derecho. Y lo otro que tienen ahí son artículos de hemeroteca, lo mismo, lo mismo. Eso fue lo que mencioné. Sí, eso está bien. Esa o cualquier otra publicación que se haga, ¿no? Que incluye, bueno, distintas consideraciones. En particular el tema revistas, aun cuando sean especializadas en temas del saber, yo prefiero volver al tema cuando demos la obra periodística. Yo no me acuerdo ahora si es creo que la próxima es audiovisual, pero si no es este miércoles, es la semana que viene que vamos a ver los temas puntuales regulados. Uno es la obra periodística, y vamos a ver otros matices que hay tratándose de revistas. Wikipedia es de dominio público, y cuando tiene alguna foto respecto de la cual pueda haber una autorización especial para Wikipedia y que no sea trasladable, el tema de las atribuciones legales y de derechos lo aclara. De modo que el texto de Wikipedia siempre es de dominio público, porque es condición de dominio público o de renuncia al dominio privado, según el caso, porque es condición para escribir. Y lo de las imágenes que tiene, en general son de dominio público. Yo me fijo mucho porque cualquier cosa que uso de imágenes, como tengo que hacerlo legal, porque corresponde y porque quiero, y porque sería un papelón que le hiciera mal, en mi caso, voy a Wikipedia, y salvo alguna vez que vi alguna licencia de alguna obra de derechos vigentes que tenía restricciones, en general lo que exhibe Wikipedia o es de dominio público o tiene alguna licencia atributiva que permite que uno lo reproduzca. Eso, ¿a qué voy con esto? Después de esta materia, espero que todos ustedes sean bien detallistas, y todo lo que miren y usen online o como sea, van a ir a los derechos que se declaran y lo que se agrega. Y acá me dice Leila, ¿y si es fotos de personas públicas también son de dominio público? Ah, bueno, ahí también vamos a estudiar en clase artículos 19 y 20 de la ley, es otro de los temas que tenemos pendiente, que vamos a estudiar el derecho de imagen en el retrato. Ahí depende, como dice la doctora Vila. Ahí depende del caso, ¿no? De las circunstancias. Vamos a ver que hay ciertos usos libres de imagen, de retrato en obras, y de imagen ajena en retratos, y hay que ver si esa persona pública puede o no ejercer su derecho de imagen, según el caso. Pero en el caso concreto y puntual del Poder Ejecutivo, ¿en qué caso concreto y puntual? De reproducir imágenes o fotos de personas del Poder Ejecutivo. Bueno, mire, es lo mismo.
Es lo mismo, porque no es, lo capaz que al decir del Poder Ejecutivo, el punto es que sea una figura pública. Bueno, van a ver que los usos libres hablan de que sea de interés público, o hechas en público. Entonces, ahí hay que analizar. Por ejemplo, ¿es de interés público saber dónde va la familia del presidente de cualquier país, ¿no? Digo, bueno, no siempre, no todo. Esto, ¿saben dónde se ha discutido mucho? Y seguro saben, y lo comento, pero que hay sentencias y temas a nivel de la realeza. Los ingleses son siempre muy precisos. Los ingleses, lo de la familia real. Lo de la prensa, algunos sí, otros no. Por eso hay sentencias y por eso pierden muchas veces medios ingleses que sacan fotos de esa familia importante, que no todo lo de la familia es accesible, como no lo es de nadie, pero muchas cosas más seguramente comparada con otras familias, ¿no? En el caso uruguayo y en el caso de presidentes, por decir así, o integrantes del Poder Ejecutivo de los países de la región, yo no recuerdo nunca haber visto a nivel de sentencia nada. No sé, Silvina, si tú has escuchado o leído algo. No, yo por mi parte tampoco creo, viendo lo que establece el artículo, también en el caso de interés público, como decía la profesora, yo lo veo por ese lado en realidad, que es una imagen que se toma en un ámbito público también, o que tenga un interés público, y en esos casos está dentro de las publicaciones libres, los usos libres de la imagen de Claro. de esa persona que, bueno, por Claro. su cargo, ¿verdad?, reviste un interés general, pero... Sí. Bueno, después lo veremos en la clase, en realidad, Ahí bien, ahí está. también cómo se ve equilibrado la parte también de los Exactamente. derechos a la intimidad de la persona, ¿verdad? Con, bueno, con estos otros temas de interés público, también que recae sobre la persona por su cargo o fama, o bueno. Ahí está. Ahora, esto Pero que es un dice tema Eder, interesante. dice, sí, si la familia usa recursos públicos para determinada actividad o lo que sea, ¿ya sería interés público? A ver, puede ser recursos públicos para uso privado. No todo, no todo recurso público para algunas familias puede entenderse que sea, que sea parte de su trabajo, digamos, ¿no? De modo que hay que ver, porque si a Paz le dicen, bueno, tienen tal palacio para que viva ahí, no le voy a sacar foto cuando se asoma del dormitorio en pijama porque vive en un palacio que se lo dio el erario público inglés, digo, porque es un recurso público para uso privado. No, eso no. Pero eso es ámbito privado, no way, no importa de quién sea el edificio, por decirlo así. No, eso me animo a decir. Fíjense, en realidad, yo ahora que pienso, y con esto terminamos la clase, pero redondeamos, la última sentencia que recuerdo de la realeza es de un caso que inició Caitlin, la señora de William, ¿no? Como duques de Cambridge, ¿no? Ahí va, de Cambridge, porque ella estaba tomando sol ahí, ligerita de traje de baño, en un yate en el medio del mar, no me acuerdo cuál, sí, era un tema, yate privado, vida privada, no estaba trabajando, no sé qué, y aparece en un yate, en otro buque, periodistas, pero no se acercan tanto, pero lo que pasa es que tenían un súper requete, súper máquina lente, de fotos, claro, lente, sí, esto que ven no sé cuánto kilómetros, saca una foto, dicen, ¡ay, esta muchacha ahí! Digo, no, vamos, a ver, obviamente ganó el juicio, porque eso no era el público, no tenía nada que ver con la actividad pública, no sé qué, y además, no es que fuera accesible, sino que hicieron un esfuerzo tecnológicamente extraordinario para lograr esa imagen. Así que obviamente perdieron. El reclamo de que es interés público en un caso así es absolutamente desmedido. Este es un caso real, pero parece caricatura, ¿no? de lo opuesto que era la cosa, por decir algo. De modo que, pero vamos a ver una cantidad de temas. Doctora, podemos hacer un dueto con la clase de imagen. Sí, claro. Ahora voy a revisar lo el coordinamos, cronograma. pero
Es un tema que despierta mucho interés también, porque, bueno, conocemos muchos casos y uno mismo, y van a ver que no son solo las figuras públicas, Ahí también, está. cada uno de nosotros también tenemos ese derecho reconocido, así que bueno, lo veremos en mayor profundidad y ya pueden ir revisando también algunos casos que les interese y los Exacto. comentamos en la clase. Queda claro, está más adelante en el cronograma, nos Sí, quedan las sí, obras sí. particulares ahora, después gestión colectiva, por lo que estaba viendo el cronograma, repasando. Intérpretes, los conexos, Sí. nos quedan todos los conexos. Sí. No, sí, tal cual. Tal cual. Y después, derecho de imagen. Perfecto. Espere que acá tengo unas preguntas. Sí, la próxima, audiovisual. Bueno, yo no me acuerdo, tú estás mirando el cronograma, no estoy mirando en este momento, pero Sí, sería, en realidad lo tengo como estatutos de algunas obras en particular. Ahí sí una de tenemos ellas lo es la que audiovisual. Bueno, comenzamos por la audiovisual y ya está, porque igual no puede, a veces por armarlo. Pero me falta contestar. Sí, todavía, algunas todavía me faltan constancia, sigo mandando, y mi idea es terminar, por supuesto, cuanto antes. Acá me dice lo mismo Alicia. ¿Y qué le iba a decir? No tengo todavía la fecha del último parcial. El 20, cuando fui por exámenes a la parte de, y ya que estaba, pregunté algo en cursos, me dijeron que estaban por mandar, que estaba armado y que estaban por difundirlo, que justamente estaban esperando salir del tema exámenes para no superponer. Así que en estos días seguramente ya me estén mandando la fecha, salón, todo eso, y bueno, ahí Silvina, vamos a estar las dos en vivo. ¿Cuál es la modalidad? Ya lo dije, presencial, es sí. escrito, presencial, escrito, y 6 preguntas. Como ustedes dicen, de desarrollo, pero no son con el material, solo leyes a la vista, normativo a la vista, y van a ser preguntas de aplicación, ¿no? Es decir, no va a ser, reláteme lo que dice el artículo tal, entonces explique alguna cosa que sucede en tal caso, bueno, el camino esa es la modalidad. Bueno, terminamos entonces la clase por hoy, cuídense, está terrible, pero bueno, es así el frío y ya pasará también. El miércoles seguimos online, Beatriz. Yo no, mi idea es el miércoles estar allá, los demás online, tú online como siempre, pero mi idea es, perfecto. yo creo que entre sábado, domingo, lunes, martes, no, ya estoy, digo, no tengo previsto seguir, es excepcional. Y es para no empeorar, es decir, no. No, por eso, no, pero hay que cuidar la salud, sin duda, porque sí, estos días, porque, aparte sí, con los fríos que están anunciados. Por eso, ¿no? Además es peor después enfermarse más, porque ahí sí que uno tiene que encerrarse y se siente mal, hasta para la clase online. Así que aprovechemos la tecnología. Bueno, que pasen muy bien. Hasta el Nos miércoles, vemos el entonces. miércoles. Gracias. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias, Silvina. Por favor, muchas gracias a ustedes. Chau, chau.